San Juan capítulo 6. Este capítulo tiene 71 versos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y habiéndole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos
¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿querréis acaso
¿Idos también vosotros? Les respondió Simón Pedro. Historias, esta empieza un paso a la vez. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿querréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. 71 versos, el capítulo 6. Estamos resaltando sucesos para nuestra vida. El capítulo tiene 71 versos. En la primera parte vemos la multitud que le sigue a Jesús y Jesús prueba la fe de Felipe preguntándole ¿qué haremos con ellos? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero preguntaba a Felipe. Y en esta parte encontramos que había un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Jesús les dio de comer a todos. En número eran 5,000 varones, dice la Escritura, y quedó 12 cestas. Todos comieron, porque sobró. Jesús es el mismo de los tiempos. Él sabe nuestra necesidad, conoce nuestro corazón, sabe nuestra actitud. Y Él cuida de nosotros, cuida de las aves. Lo que Jesús quiere es que nosotros creamos en Él. Creamos su palabra, lo sigamos. El primer suceso está ahí, la multiplicación de los panes y los peces que comieron 5,000 personas y sobró 12 cestas. Pero vemos también el otro suceso, está del verso 16 al 21, que Jesús camina sobre las aguas. Se acerca a ellos y los discípulos tienen miedo. Y la palabra dulce de Jesús, no temáis, no temáis. Jesús ahí está calmando la tempestad. Que viendo tan fuerte soplaba las velas. Ellos estaban preocupados. Y Jesús viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Ellos estaban temerosos. Y su palabra de Jesús, no temáis. Yo soy. En el verso 20. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Qué dulce, Señor Jesús. Tanta tormenta que estamos viviendo, tanta tempestad, tanta necesidad también de pan físico, ¿no? Como Él cuida
de nosotros, de sus hijos, aún de su creación. Él ve por su creación. El sol sale para todos. Hace un momento hubo unas gotas grandes de llovizna aquí en Lince. Y mojó el piso y fue todo el distrito. Cuando llueve, llueve, ¿no? Para todos. Pero yo creo que lo importante de este capítulo es que resalta la vida eterna, el pan de vida. Él dice ser el pan vivo, el pan de vida, el pan, que Él es vida eterna. Juan se preocupa de escribir para que nosotros los lectores podamos comprender a magnitud el amor de Jesucristo por nosotros. No solamente se preocupa de darnos el pan físico, lo poco que ganamos, lo poquito que tenemos, lo bendice y lo hace alcanzar para nuestras necesidades. Siempre digo que Dios multiplica mis panes y mis peces, porque con el sueldo que yo tengo de 370 soles mensuales por viudez, Dios bendice ese poquito y me ayuda para poder servirle y para poder viajar cuando voy a Selendín a hacer los lonchecitos, los lonches a los niños o a las madres. Poquito, ese poquito, Dios lo bendice y me ayuda. Usa a mis hijos para que puedan colaborar con los gastos de luz, agua, teléfono. Y Dios es bueno, es generoso. Hoy día estaba preocupada porque la cocina de gas se malogró. Y no hay gas, tampoco hay gas. Y por encima de eso, yo decía, yo estoy preocupada por una cocina de gas. Y en este momento hay personas que están sufriendo porque sus seres queridos están soportando o sobrellevando alguna enfermedad grave. Y muchas personas en este momento están en UCI. Están postrados en casa o están con una receta grande que tienen que comprar y no pueden porque no hay dinero, no alcanza. Y decía, Dios mío, perdóname, ¿por qué me tengo que preocupar por una cocina a gas o por el gas? Pues voy a cocinar en la olla arrocera que tengo. En una se hará la sopa, y la otra olla arrocera se hará el arroz con choclo, ¿no? Así que fácil, y una ensalada. Hay solución. Momento muy difícil el tiempo que estamos viviendo. No solamente Perú, todos los países a nivel internacional están sufriendo. Muchas personas están sufriendo. Con la epidemia del COVID-19, que ha habido cambios total. Muchas personas perdieron sus trabajos. Muchas empresas, las pequeñas, quebraron. Pero hay también gratitud porque hay muchas personas que están con salud buena. Pero tristeza, por otro lado, porque muchas personas han perdido a sus seres queridos y otros los tienen postrados
en una cama, en un hospital. Pero Jesús es el mismo de todos los tiempos. Lo que Juan está resaltando es, no solamente tenemos que buscar a Jesús por lo que recibimos, sino que tenemos que buscar a Jesús por lo que Él es. Él es, por lo que Él es. Él es Dios, Dios hombre, el verbo hecho hombre. Jesús pone acá, Juan escribe, yo soy el pan de vida. Verso 48, yo soy el pan de vida. Y hace la comparación del maná. Pero Él es el pan de vida eterna, que sacia el alma, el corazón, da paz en medio de la tormenta. Este capítulo 6, yo quisiera, tú que estás, que no quieres creer, cree lo que está escrito, cree en la palabra, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu de Dios guió a Juan a escribir este libro que lleva su nombre. Él es el pan de vida. Él quita nuestros miedos, nuestros temores. Yo tengo terror, miedo le tengo a la epidemia, al COVID-19. Y Dios lo sabe, que yo tengo terror, le tengo miedo. Y le digo, Señor, guárdame, guarda mi familia, Señor. Y trae sanidad divina a los que lo necesitan. El capítulo, todos los versos, mayormente hasta el 71, se refiere a la vida de Él, que Él es el pan vivo. Él es vida. No es tradiciones ni costumbres. Es viva. Les animo a leer. Pueden resaltar alguna enseñanza para su vida. Yo aprendí y sigo aprendiendo cómo Jesús es el mismo de todos los tiempos y cómo que lo poco que uno tiene, Él lo bendice y lo hace extender, dando la salud, cuidando la salud, porque en salud la farmacia, la medicina es cara. Y Él es vida eterna. Juan resalta y remarca que Jesús es la vida eterna. En el capítulo 3 lo vimos, en el capítulo 2 también, los que creen, los que reciben. El capítulo 1 son hijos de Dios. En el 3 le explicó a Nicodemo. Nicodemo tenía mucho conocimiento. Él conocía las escrituras y le enseñaba, pero no lo vivía, no lo practicaba, no había nacido de nuevo, no había recibido al Espíritu de Dios, no había hecho esta palabra suya. Señor, tu palabra es verdad. Les dejo con 3 cosas de este capítulo 6. Que Jesús da de comer a muchas personas de lo poco que uno tiene. Dio de comer a 5,000.
sin contar niños y mujeres. Y sobró 12 cestas. Un muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Pero también él probó la fe de Felipe. Probó la fe de Felipe. Él va a probar nuestra fe. Es cierto, Él va a probar nuestra fe. ¿Cómo nuestra fe? Nuestra fe es pobre. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Un grano de mostaza es tan pequeñito y cuando crece se vuelve un árbol frondoso. Y cuando los vientos soplan y nos quieren derribar al piso, las enfermedades, la ansiedad, la desesperación, está Jesús ahí para decirnos: yo soy, no temas, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Danilo Montero escribió una canción que dice: dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Y continúa: vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Jesucristo. Cuando estamos ahogándonos, cuando el agua tapa los problemas, las dificultades, podemos respirar y podemos levantar nuestra mano: Señor, auxíliame, socorro, ayúdame, Señor. Me refugio en ti, Señor. No quiero tener miedo, quiero confiar en ti. Tú me vas a ayudar, Señor. Los enfermos que están todos enfermitos, aquellos hogares que están perdiendo sus seres queridos. Esta Navidad no va a ser una Navidad cualquiera, va a ser diferente, va a ser un poco triste. Muchos hogares están enlutados, han perdido sus seres queridos. Otros hogares tienen sus enfermos y están enfermos, están en recuperación. Otros hogares, por la gracia de Dios, tienen su familia sanita. Bendito sea nuestro Dios. Y tienen que comer también. Otros tienen que salir a buscar, a vender algo en el mercado para poder llevar a casa. Y Jesús es el pan de vida espiritual, sacia nuestra sed espiritual, esa sequedad espiritual de que sufría la samaritana y que se refugiaba en cualquier amigo, amigos mayormente, malos amigos diríamos. Jesús le dio el agua viva, agua viva. Jesús es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Crean, recíbanlo, síguelo a Jesucristo. Sigue a Jesucristo, lee su palabra. Así no lo comprendas a totalidad. El Espíritu de Dios te irá mostrando, enseñando una simple frase, una palabra que quede en tu corazón, en tu mente, y lo analices y lo pienses y lo hagas suyo. Yo quiero ese pan de vida. Jesús el pan de vida. Yo quiero creer, ayúdame, Señor, a creer. Yo quiero seguirte, pese lo que pese, pase lo que pase, ayúdame a seguirte. Muchos de los discípulos querían también dejarlo porque el Señor Jesús hablaba muy profundo, muy fuerte, los confrontaba. La palabra confronta. No es fácil.
El Espíritu de Dios es el que nos da entendimiento y comprensión, nos ayuda a asimilar. Dios los bendiga.